Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Date el micro. Buenas tardes, profe. ¿Ya ven la presentación? Sí, profe. Bueno, a ver, vayamos un poquito rápido. Voy a hacer de una vez los ejercicios. Este de aquí, bueno, les había dicho que lo vieran y que lo entendieran. No sé si tienen alguna consulta con esto. ¿No? Ok. Mm, tenemos entonces este ejercicio pendiente. A ver, un Sí, péndulo. profe, ese sí me lo intenté, pero no pude. Un péndulo cónico es como un objeto que está colgando y que oscila. Oscila en todas las direcciones. Bueno, depende, en realidad, hay que especificarlo. Este que es cónico oscila, pero solo en este plano y mantiene siempre la altura. Es como que esta pelotita esté dando vueltas en el círculo, ¿verdad? Pero manteniendo siempre el plano. Voy a buscar por aquí algo que nos ayude como para entenderlo un poco mejor. Hay otro péndulo que le llaman el péndulo simple, pero el péndulo simple solamente oscila, digamos que hacia arriba y hacia abajo. El péndulo cónico se llama cónico porque mientras va oscilando, va formando algo parecido a un cono. Por aquí me encontré un viejillo. Vamos a ponerlo. Comparte el efecto, me toca sobre. Hey, you want to get leaner, stronger, learn some cool calisthenics, body weight skills, but right now you may need to. Hola. Oh. ¿Ya ven YouTube? Vamos a analizar un péndulo Sí, ahora sí. Sí. cónico. Ok, más o menos eso es un Un péndulo cónico. péndulo cónico. Este es un Ese es el péndulo, sí, normal, como dice él, ¿verdad? Oscila solo como en un plano vertical. Y el péndulo cónico, entonces, lo que hace es formar algo parecido a un cono. ¿A todos les queda claro más o menos qué es el péndulo cónico? Sí, eso. La idea es que él esté oscilando y en la parte del plano de abajo forme un círculo. ¿Ok? Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a demostrar que la rapidez de este péndulo es esta cosa que está aquí, la raíz de L. ¿Por qué? Por el seno del ángulo, por el tangente del ángulo. Y para eso vamos a utilizar las coordenadas radiales que veníamos viendo incluso desde este ejercicio de acá. Por eso les dije que era muy importante ver y entender este ejercicio, para entender este que está aquí. Ahora voy a colocar la pizarra, me avisan cuando la ven. ¿Ya la ven? Sí. Ok, entonces básicamente tenemos el dibujillo que está ahí y dice que la tensión, bueno, por supuesto que la tensión actúa sobre el objeto, desde el objeto hacia afuera en dirección de esa cuerda de longitud L mayúscula, y el peso del péndulo, que es la otra fuerza que actúa, va hacia abajo, que sería M por G.
Entonces, aquí está el objeto. Este como tal es el objeto que forma el péndulo. Nos dicen que va colgado por ahí con una cuerda de longitud L y nos dieron el ángulo con respecto a la vertical del otro lado. Acá, digamos. Este es el ángulo. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el péndulo, tenemos, por supuesto, pues el peso que viene para abajo, como siempre. Y además del peso, pues la tensión, que ya estaba ahí, de todas formas. Las tensiones siempre recuerden que salen desde el objeto hacia afuera del objeto. Perdón, este es el peso y esta es la tensión. Tenemos el ángulo por acá. Y nosotros igualmente lo que podemos hacer es colocar el sistema de referencia aquí mismo. Yo puedo colocar un sistema de referencia vertical aquí. O sea, este sistema de referencia, digamos que viene en dirección J, es el Y. Y a la vez, aquí en la parte horizontal, como esto va girando, la idea es que este péndulo está girando aquí alrededor de un centro común. El centro está como por acá, en algún lugar. Como por aquí, digamos. Este es el centro. Entonces, como está girando, hay que utilizar coordenadas radiales. Según las coordenadas radiales, eran unas coordenadas que van desde el centro de un círculo hacia afuera. Eso era una coordenada radial. Entonces, cada vez que utilicemos cosas que están girando, utilizamos coordenadas radiales. Va desde el centro del círculo que se genera hacia afuera. Entonces, si nosotros vemos cuáles son las fuerzas que actúan sobre el objeto, en suma de fuerzas en Y y suma de fuerzas radiales, vamos a poder despejar eso que andamos buscando, que es la velocidad con la que está girando. Hagamos la parte fácil. Suma de fuerzas en Y debe ser igual a ¿cuánto? Todas las fuerzas que actúan sobre esta pelotita, sobre el péndulo, si las sumamos deben ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en Y no hay aceleración. ¿Cómo sé que en Y no hay aceleración? Bueno, dijimos que el péndulo solamente oscila en el plano. Entonces, no modifica su altura nunca. Este péndulo siempre tiene la misma altura. Entonces, como no modifica su altura, su aceleración en Y es 0. Así que la suma de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Otra cosa importante es que si este ángulo queda aquí, bueno, por geometría simple también este ángulo entonces se ubica aquí, ¿verdad? Así que al analizar las fuerzas que actúan en Y, tenemos el peso, pero también tenemos una componente de la tensión, que sería esta que está aquí, la tensión en Y. ¿Es positiva o es negativa? Positiva, creo. Porque Positiva, porque apunta hacia afuera del círculo. estoy hablando de la de Y. La tensión en Y, no en radial. Sí, positiva igualmente. Sí, bueno, positiva porque va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, digamos que lo voy a dibujar aquí en verde. Esa componente de la tensión que va hacia arriba es esta verdecita, aquí. Entonces, esa es la tensión en Y. Y bueno, por supuesto que es positiva porque va para arriba. Así que le llamamos T en Y. Y con este ángulo de acá, y sabiendo que aquí está la tensión pura, el vector de tensión, el rojo por así decirlo, bueno, este ángulo está pegado a la tensión en Y. Entonces se relaciona con ¿cuál función? ¿Seno o coseno? Vean que estoy utilizando el mismo ángulo que me dio el dibujito. Por eso coloqué el ángulo aquí y por eso también se corresponde con este. Utilizo este porque este fue el que me dio el dibujo. Con base en este vamos a hacer los cálculos. Entonces, vean que en este caso, TY, voy a colocar el mismo color, TY entonces menos el peso, que es este que está aquí, debe ser igual a 0. Por lo cual, bueno, simplemente T en Y tiene que ser igual al peso. ¿Pero qué es T en Y? Es T por el coseno del ángulo. Si ven que es el coseno, ¿verdad? Vean este triangulito de acá.
el triángulo que se forma aquí. Aquí hay 90 grados, este es el ángulo, coseno del ángulo es el adyacente, que sería t en y sobre hipotenusa. Entonces, t coseno del ángulo tiene que ser igual al peso. Esta primera ecuación se obtiene simplemente haciendo la suma de fuerzas en y. Y ahora vamos a aplicar la otra ecuación. La otra ecuación dice que la suma de las fuerzas radiales, esta R es de radiales, debe ser igual, yo les dije, que pueden resumirlo, a menos m por v al cuadrado entre el radio. Siempre que usen fuerzas radiales pueden comenzar así de una vez. Suma de fuerzas radiales a la izquierda y a la derecha menos m por v al cuadrado entre el radio. Pueden comenzar así todo el tiempo. A ver, tenemos fuerzas radiales aquí. Fuerzas que vayan en dirección radial del radio. Esta tensión tiene una... Sí, la tensión tiene una componente que va en dirección radial. Esa componente radial es esta parte que va aquí. O lo que es lo mismo, esta parte que va acá. Son paralelos, es la misma cosa. Entonces, esta componente de aquí sería, por así decirlo, la tensión, pero en componente radial. ¿Por qué en componente radial? Porque vean que va en dirección del radio, del vector unitario radial. Entonces, si tengo una fuerza radial, que sería TR. ¿Esa TR es negativa o es positiva? Negativa, ¿Por qué negativa? porque va en dirección de centro. Claro, va más bien hacia adentro. Como va hacia adentro del círculo es negativo. Entonces, sí, esa T radial es negativa. Así que menos T radial tiene que ser igual a menos m por v al cuadrado entre el radio. Y bueno, estos signos negativos los cancelamos, así de simple. ¿Y qué es T radial? T radial, como les digo, vean que también es esta parte de arriba. Si tengo este de acá, tengo el ángulo que está opuesto y tengo la hipotenusa, ¿cuál función los relaciona? El ángulo, el opuesto y la hipotenusa. Con el seno. Bueno, ¿verdad? Entonces tengo que T por el seno del ángulo que me dieron debe ser igual a m por v al cuadrado entre el radio. Nada más quiero ver si en la presentación ese radio... ¿Podría repetir eso? Es que si no capté. Sí, nada más estoy verificando. Aquí el radio, ven que lo colocaron con R minúscula. Yo estoy utilizando R mayúscula, pero voy a utilizar la misma. Entonces, primero que todo, en radio utilizo R minúscula porque aquí hay una R minúscula. ¿En qué parte se quedó pegada, compañera? Bueno, no sé si, bueno, la componente debe ser con el seno por el hecho, bueno, por la posición del ángulo. A ver, es que usted ve el triangulito que se forma aquí arriba, este de aquí. ¿Sí Debo basarme en ese. Sí, o en este otro, es igual. Ah, ok. Sí, da igual. Okay. Pero si quiere, no sé, basémonos en este que está arriba porque es más fácil de ver aquí. Si usted se basa en este y usted plantea la función seno, ahí, seno por definición es opuesto, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto a este ángulo? Esta línea amarilla. Que esta línea amarilla es la misma tensión radial. Si usted quiere la coloque aquí arriba o aquí abajo, es igual, son paralelos. Entonces, ese es el opuesto, que sería T radial, opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa? La tensión T. Entonces, de aquí se obtiene que después despejando, T por el seno del ángulo es igual a T radial. Ahora sí. Sí, profe, ya ahora sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, esas son cosillas básicas de vectores que es bueno que todos manejen, ¿verdad? Todo el tiempo. Tal vez antes estábamos acostumbrados a que cuando teníamos un vector y tenemos este ángulo que está pegando al eje X, ahí sí uno dice que la componente en X, digamos que es esta partecita de abajo, digamos que esta es la fuerza en X, uno utiliza coseno, casi siempre. Y en realidad si ponen atención, eso se debe a que si este es el vector, digamos que lo voy a colocar en rojo, para que quede más claro. Este es el vector de fuerza F en rojo.
el vector puro. De nuevo, esto es como lo más básico que tienen que manejar, en serio. Si yo les digo a ustedes, ¿qué pasa si usted plantea la función coseno del ángulo? Coseno es igual a ¿qué? Por definición, cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este que está aquí. Sobre la hipotenusa. ¿Y cómo se llama la hipotenusa? Bueno, es el vector puro de fuerza, su magnitud. Y cuando usted despeja, de aquí se obtiene que esto es F por el coseno del ángulo, es igual a la fuerza en X. Y siempre usamos X con coseno cuando el ángulo está pegando aquí al eje X. Pero aquí en este dibujito nuestro ángulo no estaba pegando al eje X, por eso es que están invertidos. Ah, ok. Profe. Gracias. ¿Sí? Y igual yo podría sacar el otro ángulo, ¿verdad? Para hacerlo con coseno. Sí, si O usted sea, quiere. con 90. Si usted quiere, lo que pasa es que estamos trabajando con base en el ángulo del dibujito, y el dibujito colocó ese de ahí, entonces por eso estoy trabajando con ese de ahí. Ah, ok, es que sí, cuando se invierten, se enreda por cómo cambian. Ajá, ajá, pero es por el ángulo que nos dieron ese ángulo con la vertical y no con el eje X. Bueno, entonces, siguiendo aquí, t por el seno del ángulo es igual a mv al cuadrado entre el radio. Como les digo, este radio en el dibujo está con una R minúscula, entonces por eso utilizo una R minúscula. Para ser consecuente. Y obtengo esta ecuación. Esta es la ecuación número 2. A partir de estas dos ecuaciones, número 1 y número 2, yo voy a hacer como magia matemática. Ignacio pregunta que si es obligatorio buscar el ángulo con la horizontal. No, Ignacio, no es obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Regreso a la presentación. Porque en la fórmula que tenemos que demostrar, vean el ángulo es θ. Este ángulo es el mismo ángulo que me dieron aquí. Como es el mismo ángulo, yo tengo que respetarlo. Y me quedo trabajando con ese mismo ángulo. Por eso no busco el otro. ¿De acuerdo? Bueno, con esta ecuación 1 y la ecuación 2 vamos a hacer magia porque, bueno, voy a regresar a la presentación si ponen atención. Ven que aquí aparece como un tangente. Y entonces tal vez usted podría preguntarse, ¿cómo puedo yo formar un tangente? ¿Cómo puedo formar un tangente si, por ejemplo, tengo un coseno por aquí y un seno por aquí? Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo hago un tangente? Dividirlos. Sí, seno sobre coseno me da tangente. Si ya llevaron álgebra lineal, esto es muy obvio, pero si no, uno le puede hacer a las ecuaciones lo que uno le dé la gana. Sumarlas entre ellas, restarlas entre ellas, multiplicarlas. Usted puede incluso sumarle un perro a una ecuación, que si al otro lado le suma el perro, la ecuación sigue siendo válida. O sea, usted puede tener una ecuación que dice x a la n sobre n factorial, la suma desde n igual 0 hasta infinito, de esta cosa que está aquí. ¿Qué es esta cosa que está aquí, por cierto? A ver, los de cálculo 2 ya están aquí, o todavía no. Bueno, es como un polinomio de Taylor. Sí, básicamente. Es polinomio Taylor. De hecho, esto es el polinomio de la función exponencial. El punto es que usted puede tener esta cosa aquí y usted le suma un perro, esto más exponencial, y ahí simplemente sería e a la x más perro también. O sea, si usted suma lo mismo a la izquierda y a la derecha de una ecuación, se vale. Perdón por llevarlo al absurdo, pero es así. Entonces, a las ecuaciones les podemos hacer lo que nos dé la gana, siempre y cuando lo que usted le hace a la izquierda sea igual que lo que le hace a la derecha. Y también las puede dividir entre ellas. Vamos a agarrar entonces la ecuación 2 y la vamos a dividir entre la ecuación 1. Si yo entonces divido la ecuación 2 entre la ecuación 1, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué dice la ecuación 2? El seno de θ es igual a m por v a la 2 entre r. Ajá. ¿Y la ecuación 1? T por coseno de θ es igual a w. ¿Qué es esa W? Eso. El peso. Y por definición, ¿qué es el peso? Masa por gravedad. Claro, ¿verdad? Este peso simplemente es m por g. Entonces voy a pasar de una vez ese peso a mg. Y ahora voy a hacer un poco de magia. O sea, como aquí hay un igual y aquí hay un igual, qué pereza. Yo no quiero tener dos iguales, mejor dejo un solo igual. Hacemos magia matemática y listo. ¿Qué ganamos? Bueno, esta t se va con esta t de aquí, ¿verdad? Me queda seno sobre coseno.
Que seno sobre coseno, por supuesto que es tangente. Tangente del ángulo. ¿Es igual a qué? Aquí me pongo un 1 y hago extremos por extremos y medios por medios. Entonces, voy a hacerlo más abajo, aquí. ¿Es igual a qué? Entonces tengo mv al cuadrado entre mgr, ¿cierto? Cancelo las masas. Y tengo entonces que tangente del ángulo es igual a v cuadrado entre gr. Pero, ¿qué es lo que andábamos buscando demostrar? La velocidad. Recuerdan, tenemos que despejar la velocidad. Y si despejamos la velocidad, entonces tenemos que tangente del ángulo, bueno, g por r por tangente del ángulo es igual a v al cuadrado. Entonces simplemente tengo que la raíz de gr por el tangente del ángulo es igual a v. Ya casi la terminamos, solo que si ponen atención, aquí tengo LG. No tengo R, no me lo dieron en función del radio, sino en función de la longitud de esta cuerda. Pero tenemos una ventaja, yo puedo sacar esta longitud de la cuerda en función de este radio y de este ángulo. Porque sea como sea, la longitud de esta cuerda sigue siendo la hipotenusa de este triángulo que se forma aquí. Entonces, como esa longitud es la hipotenusa de un triángulo imaginario, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en nuestro triángulo tenemos una cosa como así. Esta es la longitud y por aquí viene, bueno, la línea punteada vertical. ¿Y por aquí qué viene? ¿Qué sería esto? El radio. Ajá, exacto, sería el radio, porque este es como el centro donde está girando el péndulo. Este es el radio y también me dieron este ángulo. Entonces, yo puedo sacar L en función de R o R en función de L, como lo quieran ver. Repito que nosotros aquí lo que tenemos es R, pero no quiero esta R, lo quiero más bien en función de la longitud, que me aparezca la L. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo se relaciona esta longitud con este radio, con esta R y este ángulo? ¿Qué función trigonométrica relaciona esas tres cosas? El seno de cita es el radio sobre la longitud. Claro, el seno del ángulo sería el opuesto, el radio sobre la longitud. Y de aquí despejamos y entonces L por el seno de cita es igual al radio. La ecuación de antes, ¿qué decía? ¿Alguien que me diga la ecuación? Era V es igual a la raíz Es de... igual a raíz de tangente de cita por gravedad por radio. Tangente del ángulo por la gravedad por R, ¿verdad? Y bueno, y ahí simplemente cambiamos. Entonces, tangente del ángulo por G por R, pero R es L por el seno del ángulo. Y a esto teníamos que llegar, ¿verdad? Es esta misma que está aquí. ¿Consultas, comentarios? Bueno. Vamos a hacer este otro. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Un automóvil deportivo de 1000 kilogramos recorre una curva plana de 10 metros de radio. Si el coeficiente de fricción estática entre los neumáticos y la carretera es 0,8, ¿cuál es la rapidez máxima con la que el conductor puede tomar la curva sin derrapar? Ok, eso es importante. Primero, hay coeficiente de fricción y nos dicen que es estático. Nos dicen que es estático porque vamos a suponer que no se va a mover. Hay algo que no se va a mover. El carro sí se va a mover, las llantas del carro en realidad se van moviendo, pero vean que las llantas del carro están girando y el carro se está desplazando como hacia adentro. Van en esa dirección. Pero si yo quiero evitar que el carro derrape, significa que el carro no se me va a salir, que no se va para la izquierda de la curva, sino que se mantiene siempre con el mismo radio R mayúsculo. O sea,
tomar esta curva significa que el carro siempre va a mantener el radio de la curva. En todos los puntos puede ser que la curva tenga un radio diferente, pero para cada punto en específico, el carro se va a mantener, no va a cambiar instantáneamente, no se va a mover. Si él se moviera de repente, si él derrapa, se sale. Y cuando se sale, vean que este radio cambiaría, sería un radio diferente. Entonces, como yo quiero que él mantenga su radio para que no derrape, por eso digo que utilizo coeficiente de fricción estático. Porque con respecto a la coordenada radial, yo no quiero movimiento. Si él se moviera con respecto a la coordenada radial, significa que este radio se haría más grande, entonces derrapa. Entonces tendríamos que utilizar el coeficiente de fricción cinético, porque ahí sí nos estaríamos moviendo en la coordenada radial. Pero como yo no quiero movimiento en la coordenada radial, utilizo coeficiente de fricción estático. Eso es muy importante. Entonces, para hacer este análisis, también vamos a hacer suma de fuerzas, pero les voy a pedir que veamos el carro como si estuviéramos arriba. Hagamos una vista superior del carro, para ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el carro, viéndolo como si estuviéramos desde un helicóptero, desde arriba del carro. Si estuviéramos, bueno, en condiciones normales, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el carro, así normalmente? ¿Qué veríamos? El La fuerza peso. radial. El peso sí que va para abajo, ¿verdad? Por supuesto. La normal. La normal también, que va para arriba. Excelente, ¿qué más? La Y de la- fricción. La de fricción. ¿En qué dirección iría la fuerza de fricción? Contraria a la radial. Ok, sí. Porque si nuestro carro intenta salirse, significa que el carro se va para afuera. O sea, digamos, desde esta perspectiva se iría para la izquierda. Entonces la fricción más bien actúa en dirección contraria, para la derecha. La fricción intenta mantener el carro. Pero, Eso perdón, sería- una pregunta. Sí. Entonces, Pero la fricción no iba en contra del desplazamiento. La fricción va en contra de un posible desplazamiento, siempre. profe, pero entonces la fricción, no entiendo, va hacia el centro, en ese caso, del círculo. ¿Sí? O sea, si el carro intenta salirse, en el momento que él intente salirse, en el momento que él intente modificar su coordenada radial, actúa la fricción. Ahí está actuando. Cuando un objeto está completamente quieto, la fricción no actúa. Digamos que no hace nada. Pero si usted intenta mover el objeto, si hay una fuerza que intenta moverlo, a pesar de que no lo mueve, se llama coeficiente de fricción estático, o sea, fricción estática. Pero es porque hay algo que está intentando moverlo, aunque no lo mueva. Si ya una vez lo mueve, también hay fricción, solo que es fricción cinética. O sea, para que la fricción haga efecto sobre algo, hay una fuerza que tiene que intentar estar moviendo ese objeto, aunque no lo mueva. Pero si hay una fuerza que está intentando mover un objeto y el objeto sigue estático, actúa la fuerza de fricción estática. Ahí sí está actuando, aunque no se desplace el objeto. Pero si hay intención de que lo desplace. ¿Quedó claro? Entonces, Gracias. nuestro carro no se tiene que desplazar, pero sí va a haber fricción, que precisamente esa fricción va a intentar cancelar ese intento de desplazamiento. Y como el carro no se va a mover en la coordenada radial, o como queremos evitar que se mueva en la coordenada radial, precisamente va a ser un coeficiente de fricción estático. Bueno, ahora les voy a pedir entonces que más bien vean el carro desde arriba, como si estuviera en un helicóptero. Si lo ven desde arriba, ¿cuáles fuerzas verían? Componentes en Y o en... bueno, no sé. No. Si vemos el carro desde arriba, como desde un helicóptero, de allá no veríamos la fuerza del peso, ¿verdad? Ni la normal, porque van en la misma vertical que estamos viendo. Es como que ustedes vean, que estén de pies y vean hacia abajo a sus pies. Y la fuerza normal sigue yendo para arriba y el peso para abajo, pero uno no las ve como si fuera un puntito, nada más. Entonces, si este es el carro que está aquí, y otra vez yo hago el sistema de referencia,
como les digo, estoy viendo el carro desde arriba, en una vista superior, puede ser el punto más grueso. Hay memes al respecto. Este es el carro, ¿ok? Estoy viendo el carro desde arriba. Esto es una vista superior del carro. Si lo vemos así, desde esta perspectiva, recuerden que este carro va como en una curva, la curva va como para allá, digamos. En esta perspectiva, el peso va como hacia adentro de la pizarra. El carro, por inercia, él quiere seguir en línea recta. Pero lo que perciben los ocupantes es que supuestamente hay una fuerza que quiere sacarlo de la curva. Como él intenta salirse, comienza a actuar entonces la fuerza de fricción. Entonces, el centro de esta cosa, digamos que está aquí. De hecho, no sabemos dónde está, pero digamos que el centro está como por acá. Este es el centro de la curva. ¿Y este radio está en minúscula o en mayúscula? Mayúscula, ok. Este es el radio, entonces, del giro. Así que, en esta perspectiva, sí hay una fuerza radial. El carro intenta salirse, digamos que hacia la izquierda, entonces actúa la fricción en dirección contraria, para la derecha. Solo que como estamos en coordenadas radiales, no usamos derecha ni izquierda. Simplemente decimos que esta es la fuerza en dirección radial. Pero la coordenada radial per se, recuerden que la coordenada radial siempre va desde el centro hacia afuera. Esta es la coordenada radial. Positiva cuando va desde el centro hacia afuera. Pero esta fricción más bien va para hacia adentro, perdón. Entonces, esta fricción iría negativa. Eso es importante. Así que desde esta vista superior no vemos el peso ni vemos la fuerza normal, porque viene hacia afuera, viene la normal, hacia afuera de la pantalla. Y hacia adentro va dirigido el peso. Pero si vemos esta fuerza de fricción que va en dirección radial. De hecho, cambiémosle un toquecito el nombre. Pongámosle fuerza de fricción F, así como le llamamos a las fuerzas de fricción, F minúscula. La fuerza de fricción, claro, va en dirección radial, pero le hemos llamado o cinética o estática. Entonces sigamos con esa misma nomenclatura. Entonces, esta es la fuerza de fricción de tipo estática, que sí va en la coordenada radial, pero negativa, porque va para adentro. Entonces, de una vez, si aplicamos la suma de fuerzas radiales, esto debe ser igual a ¿qué? ¿Qué coloco yo a la derecha siempre con fuerzas radiales? Menos m por v dividido entre radio. Ajá. Menos mv al cuadrado entre el radio. Si hay estudiantes de otros profes a veces no usan coordenadas radiales. Usan el eje X, pero a veces eso no es conceptualmente correcto. Siempre que haya algo que está girando o dando vueltas o en una curva, hay que usar coordenadas radiales. Definir cuál es el centro y desde el centro hacia afuera usted tira una línea imaginaria y lo que vaya en esa dirección va a ser positivo. Pero si más bien va hacia adentro, va a ser negativo. Entonces, en este caso, nuestra fuerza de fricción estática va a ser negativa. Pero como aquí hay un menos, otra vez se van a cancelar. Los negativos se cancelan y, bueno, quedan positivos, ¿verdad? Y ahora, a ver, ¿cómo encontramos la fuerza de fricción estática? ¿Recuerdan? Me parece que se le restaba la normal, ¿no? El coeficiente, El coeficiente normalmente el coeficiente se lo dan a 1, pero uno tiene que hallar la fuerza de fricción. La fuerza de fricción estática es el coeficiente de fricción por la normal. Y yo les he dicho muchas veces que en la mayoría del tiempo esta fuerza normal hay que encontrarla haciendo fuerzas en Y. Pero cuando el objeto está en una superficie plana y solo hay una fuerza para arriba y una fuerza para abajo, con esas dos condiciones, la normal es igual al peso. O sea, m por g. No siempre la normal es igual a mg, se los he dicho varias veces. Pero a veces sí. Y si se cumplen esas dos condiciones, que las voy a repetir, la normal es igual al peso. Entonces, ¿cuándo la normal es igual al peso? Para que no tenga que hacer más cálculos. Si solamente hay una fuerza para arriba y una para abajo. O sea, la normal y el peso. Y si además estamos en una superficie plana. Si se cumplen esas dos condiciones, la normal es igual al peso y no pierdan tiempo buscándola. Entonces, de una vez,
ya tengo la fuerza de fricción. Entonces la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción por M por G. Y esto es igual a mv al cuadrado entre R. Nuevamente, ya puedo cancelar cosas aquí. Cancelo las masas. Y de aquí puedo despejar la velocidad. Entonces, el coeficiente de fricción por G por R es igual a V al cuadrado. Y como siempre, bueno, ese cuadrado lo matamos con una raíz. Y ahí tenemos la velocidad. Entonces, la velocidad es el coeficiente de fricción estático por G por el radio. Esta es la demostración. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque quiero hablar de esta fórmula. Esta fórmula es muy interesante. Esto se aplica en la vida real. Según esta fórmula, la velocidad máxima a la que usted puede tomar una curva depende de qué. A ver, ¿de qué depende? ¿Qué cosas aparecen aquí? Del radio de la curva, la gravedad y el coeficiente. Y el coeficiente de fricción, o sea, depende de la fricción. Y claro, si uno se pone a pensar, todo esto es obvio. A ver, la gravedad no la podemos cambiar, es una constante. Bueno, para alturas constantes, la gravedad es constante y le hemos dicho que es 9,8. Si uno se va muy afuera, el planeta cambia, ¿verdad? Y con la altura cambia, pero eso lo vamos a ver hasta el puro final del curso. Por ahora, G siempre es 9,8. Pero el radio de una curva sí es fundamental. Y también su fricción. A ver, ¿por qué el radio es importante? Porque claramente no es igual tener una curva así muy amplia. Digamos que esto es una curva amplia. O sea, esto es una curva, aunque ustedes no lo crean. Si ustedes ven esto así, en algún momento se les va a generar un círculo, ¿verdad? Pero curiosamente, si ustedes ven esto muy desde cerca, qué cosas, ¿no? ¿Qué parece esto? Parece una línea recta, ¿cierto? No es una línea recta. ¿O sí? Es uno de los argumentos de los terraplanistas, por cierto. La Tierra no es plana, la Tierra es curva. Solo que como nuestra vista es muy limitada, y solo vemos esta partecita y parece ser plana. Pero si ya hacemos zoom y vemos desde afuera, en realidad vemos que esa cosa es curva. ¿De acuerdo? Ahora, a lo que quiero llegar es a que... voy a borrar esa cosa un toquecillo nada más. Esta curva que está aquí, digamos, si alguien va por acá, por esta curva, no es igual que si alguien transita por esta curva. ¿Cierto? ¿Cuál curva es más cerrada? Es más cerrada, por La más pequeña. esta de aquí es más cerrada, ¿verdad? La que parece una C. En una curva muy cerrada, muy pronunciada, usted tiene que ir más despacio, porque si no se mata, ¿verdad? Y voló, y yo volé de él ahí por la volada. Pero en una curva más amplia, más abierta, usted puede ir más rápido. Y claro, eso dice la ecuación. La velocidad es directamente proporcional a la raíz del radio de curvatura. Y el radio de curvatura de ahí es esta cosa que está aquí. Entre más grande es este radio de curvatura, este es un radio más grande, ¿verdad? Entre más grande es el radio, más velocidad puede tener uno sin que se mate. Y obviamente el coeficiente de fricción es súper importante, ¿verdad? Si tenemos un coeficiente de fricción alto, o sea, si hay alta fricción, si hay buen agarre, usted puede ir con una velocidad grande. La velocidad es directamente proporcional a la raíz del coeficiente de fricción estático. Eso diría uno en palabras un poco más complicadas, pero ustedes saben que a mí me gusta simplificarlo todo. Esto en resumen lo que dice es que si la fricción se hace pequeña, ¿cuál es la velocidad a la que deberíamos ir? Debería ser pequeña también. Claro, si usted pierde fricción, pierde agarre. Y si pierde agarre, pues tiene que ir más despacio. Y me ha pasado. He tenido 2 accidentes, uno en moto y uno en carro, y en los 2 estaba lloviendo. Cuando llueve, uno debería andar a la mitad de la velocidad a la que anda normalmente, pero uno es un terco y no lo hace hasta que casi se muere, como yo, que ya he tenido varias experiencias cercanas a la muerte, desgraciadamente, pero he aprendido mucho de esos errores. Yo le digo a todas las personas que amo que cuando uno tiene muchos errores pequeños, uno aprende de esos errores y por dicha no son errores fatales ni catastróficos, sino que una gran colección de pequeños errores hace que uno se vaya siendo experto en algunas cosas. Yo soy experto porque tengo una pulida colección de errores. Entonces, esos errores que he cometido me han ayudado a crecer, a avanzar, a ser mejor, y por dicha no han sido fatales. Entonces, ya me casi maté en moto y en carro, y por eso ahora ando más despacito. Antes andaba muy rápido, ya no. Bueno, en fin, esa es la demostración de la ecuación.
Y bueno, lo otro importante que quería ver hoy era la inclinación, que es el peralte, ¿verdad? Que como ustedes saben, fijo, todos los que tienen licencia de conducir saben que el peralte en resumen es inclinar un poco la calle. Si quisiéramos hablar de esto con palabras simples, ¿para qué sirve el peralte? Si usted se lo quisiera explicar a una persona que no sabe mucho de física, ¿cómo se los diría? ¿Para qué sirve el peralte? Para no volcarse cuando uno está dando una curva. Muy bien, para eso sirve. Y si le preguntan, ¿y cómo funciona? Contrarrestando las fuerzas sería la que lo vuelca. Sí, sí, se puede ver así, ¿verdad? Lo que hace el peralte es ayudar a que el carro se mantenga dando la curva, porque contrarresta un poco lo que llamamos fuerza centrífuga. Hemos hablado de la fuerza centrífuga, es una fuerza que en realidad no existe. En realidad lo que pasa es que el carro quiere seguir en línea recta, por inercia. Pero desde dentro del carro uno lo que siente es que lo tiran para afuera. Bueno, en vez de que esa fuerza que va hacia afuera, que es una fuerza ficticia que se llama fuerza centrífuga, actúe sobre el carro muy fuertemente, bueno, sí sigue actuando, pero gracias a que esta fuerza normal, aquí hay una fuerza normal también actuando sobre el carro, y actúa aquí en dirección perpendicular a la superficie, gracias a esa fuerza normal, a esta fuerza de aquí, que tiende a tirar el carro un poco hacia adentro, esa fuerza contrarresta un poco la fuerza centrífuga. Eso es lo que uno dice normalmente para que medio lo entiendan. Entonces, lo que hace un peralte es cancelar un poquito esa fuerza centrífuga. Tirar el carro como hacia adentro de la curva. Y por eso nos ayuda a dar la curva, a pesar de que uno va un poquillo rápido, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Vamos a llegar a eso. Entonces, ¿alguien puede leer esto en voz alta, porfa? Porque aquí vienen cosas muy importantes. ¿Alguien que me ayude, porfa? Ya estoy muy cansado. En la vida real siempre existirá una pequeña fricción entre las llantas y la carretera, pero la lluvia, los combustibles y aceites derramados, además del pulido de la carretera debido al gran tránsito vehicular, hacen que esa fricción pueda ser muy pequeña. Acá es donde los peraltes pueden ser salvavidas. A la hora de calcular un peralte, inclinación de la calzada, para usarlo en las autopistas se supone que no existe fricción. Ejemplo 13, hallar la ecuación que relaciona el ángulo de peralte en función de la rapidez tangencial, el radio de curvatura y la gravedad. Entonces, en resumen, en la vida real, cuando el MOP manda a hacer las calles y les pone atención a los peraltes, cuando se va a hacer un peralte, esos peraltes tienen que funcionar incluso en la peor de las condiciones. ¿Cuál es la peor de las condiciones cuando uno anda ahí en la calle, en carro, en moto, en lo que sea? Bueno, que la calle esté muy mojada y llena de aceite. Y pasa todo el tiempo ahí en la 32, por ejemplo. Todo el tiempo un montón de furgones que pasan y carros que tienen fugas de aceite hacen que la calle esté súper resbalosa. Entonces, los peraltes se supone que tienen que servir incluso si no hay nada, pero nada de agarre. O sea, si la fricción es cero. Entonces, para hacer la demostración de esta ecuación, vamos a suponer que no hay fricción, que se perdió toda la fricción de la calle. Esta ecuación lo que dice es que el tangente del ángulo del peralte, el ángulo del peralte es esta beta que está aquí, es la misma beta que se ve acá. La inclinación de la calle es beta o peralte. Ese peralte, bueno, el tangente del peralte tiene que ser igual a la velocidad máxima a la que debería ir uno de forma segura al cuadrado entre RG. Por supuesto que esta velocidad de aquí está en metros por segundo. En la vida real lo que hace uno es pasarlo a kilómetros por hora. Entonces vamos a demostrar esa ecuación con base en este dibujito que está aquí. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Ok, voy a dibujar el carro. Bueno, voy a dibujar una vista transversal de cómo se vería más o menos el carro. Digamos que el carro va como hacia adentro. Va hacia adentro de la pantalla.
Esto que estoy dibujando aquí es como esta perspectiva que tenemos acá, más o menos. ¿Lo ven? Beta es el ángulo de inclinación de la calle, o sea, el peralte. Entonces, viendo el carro desde esta perspectiva, como si el carro fuera hacia adentro de la pantalla, para allá, para adentro, vamos a hacer el diagrama de fuerzas que actúan sobre el carro. Aquí, por aquí, en algún punto nos dieron el centro de la curva y nos dieron entonces también el radio, que ese sería el radio. ¿Ese radio está en mayúscula o está en minúscula? Para usarlo igual. Mayúscula. Mayúscula, excelente. Este sería el radio de la curva. Ahí está el carro. ¿Cuáles fuerzas actúan sobre el carro? El peso. Peso, siempre está presente el peso, ¿verdad? Y la normal. Y la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Forma 90 grados con la superficie. Entonces, esta de aquí sería la fuerza normal. También el ejercicio nos dio el ángulo del peralte. El ángulo del peralte es este que está aquí, beta. Se llama beta. Entonces, vamos a aplicar otra vez las leyes de Newton para encontrar esa ecuación que andamos buscando. Era demostrar que tangente de beta es igual a ¿qué? V al cuadrado entre RG. Esta es la ecuación que relaciona el peralte con la velocidad. Entonces, otra vez, vamos a aplicar leyes de Newton nuevamente sobre este carro que está aquí. Antes de hacer eso, sí quiero hacer un toquecillo de geometría, porque vamos a necesitarlo. Voy a hacer otra vez ese dibujillo por acá, pero solo para ver unas cosas geométricas. Si este es el ángulo beta, y aquí digamos que está el carro en este punto, aquí está el carro, yo sé, por ejemplo, que tenía una línea para abajo, a la cual le llamé peso. Este es el ángulo beta, que sería el ángulo del peralte. Pero si ustedes ponen atención, aquí se forma otro triángulo, también este de acá. ¿Lo ven? Y en este triángulo de ahí, aquí se forman 90 grados. Entonces, ¿cuánto tiene que valer este de acá? ¿90 menos beta? Sí, exacto, ¿verdad? 90 grados menos lo que valga el ángulo beta, que es el peralte. Excelente. Ahora voy a coordinar, a colocar un sistema de referencia. Otra vez. Tengo un eje radial que pasa por aquí. Vean que el centro estaba como por acá, digamos. Bueno, está un poco más lejos, pero ustedes entienden. El centro está como por ahí. Entonces la coordenada radial iría en esta dirección, desde el centro hacia afuera. Coordenada radial. Y bueno, voy a colocar aquí el eje Y, como siempre. El eje Y es el eje vertical, así de simple. O sea, va en dirección J. Ese es mi sistema de referencia. Bueno, el eje Y, por supuesto, va para arriba y para abajo. Ahí viene el eje Y, en dirección J positivo para arriba y J negativo para abajo. Ok, ahora es interesante porque este ángulo beta, nosotros lo necesitamos ubicar por aquí arriba también. Eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo coloqué las fuerzas, yo dije, bueno, y todos sabemos que el peso viene en esta dirección. Aquí estaba el peso. ¿Y en qué dirección va la normal? La normal siempre forma 90 grados con la superficie. Esta de aquí es la fuerza normal. Resulta que como este de aquí vale 90 menos beta, nosotros podemos seguir haciendo esa relación un montón de veces, todas las veces que queramos, y darnos cuenta de que, ¿cuánto vale entonces este ángulo de aquí?
Ven que aquí también se forman Beta. 90 grados. Claro, ese sería beta, ¿verdad? Y si este de aquí es beta, ¿cuánto vale este de aquí? 90 menos beta. ¿Por qué 90 menos beta? Jay, porque aquí también se forman 90 grados. ¿Cómo sé que se forman 90 grados? Porque por definición la normal forma 90 grados con la superficie que sería esta superficie de acá, la calle, la calzada. Claro, entonces otra vez, si este vale beta, entonces este mae de aquí vale 90 menos beta. Y ahora, otra vez, aquí se forman 90 grados. Parezco Forrest Gump. Si este es 90 menos beta, entonces este es beta. Otra vez. Si no han visto Forrest Gump, tienen que verlo. Entonces, aquí tengo beta. Este ángulo beta, entonces, no solo se ubica aquí, sino que también se ubica aquí. Esto va a ser muy útil para nosotros. ¿Entendieron esta parte? Porque necesito borrar para que no se distraigan con ese montón de cosas que escribí. Igual ahí les queda la grabación. El detalle con esto es que una vez que tenemos los vectores, entonces nosotros vamos a aplicar todo lo de suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas radiales y demás que haya que hacer. Entonces, voy a aplicar aquí. No, lo voy a hacer al otro lado. La primera, la fácil. Suma de fuerzas en Y debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Otra vez a 0. Eso depende de cada situación. Pero en esta situación, Y nuestro carro está ahí quieto, no está cambiando su coordenada vertical. Si el carro fuera un helicóptero y de repente sube, ahí sí cambia la coordenada vertical y sí tendría aceleración en Y. Pero nuestro carro no está cambiando su altura. Entonces, otra vez, suma de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que tengo en Y? A ver. La más fácil, el peso. El peso está completamente sobre el eje Y. Y coloquemos el peso ahí. Menos el peso. Este negativo se debe a que va para abajo. ¿Qué otra fuerza actúa en el eje Y? La normal en Y. Ajá, la normal en Y. ¿Dónde está la normal en Y? Y sería básicamente como esto que se ve aquí, ¿verdad? Celeste. Esta es la normal en el eje Y. Si yo tengo este ángulo de aquí, tengo la normal en y tengo la hipotenusa, porque la hipotenusa siempre es el vector puro. Es la magnitud de ese vector. ¿Qué función trigonométrica relaciona la normal en Y, el ángulo beta y la hipotenusa? El coseno. Claro, ¿verdad? Si ustedes plantean aquí la función coseno de beta, sería igual al cateto adyacente. ¿Cómo se llama el adyacente? Normal en Y sobre la hipotenusa. Que la hipotenusa es la normal, así de simple. Despejando, entonces tengo que n por el coseno de beta es igual a la normal en Y. Todos estos análisis son de los análisis básicos que estábamos hablando antes. Tienen que manejar esto completamente bien. Entonces, teniendo esto, pues me voy al otro lado. ¿Y cómo va? ¿Positiva o negativa? Positivo. Claro, positiva, porque va para arriba. Nos dio coseno, ¿verdad? Sí, la normal en Y. N coseno de beta es igual a 0. Y si despejamos, entonces n por el coseno del peralte es igual al peso positivo. O sea que n por el coseno de beta es igual a mg. Llegamos a eso, por un lado. Aquí por este otro lado vamos a hacer suma de fuerzas radiales. ¿Y la suma de fuerzas radiales tiene que ser igual a qué? La masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Siempre menos m por v al cuadrado entre el radio. ¿Este radio era minúscula o mayúscula? Ya lo olvidé. Mayúscula. Entonces veamos cuáles son las fuerzas que actúan radialmente, o sea, en dirección del radio. ¿Tenemos alguna fuerza radial? Solo la normal en Y, la normal en R. La normal en R, ¿verdad? Vean que el vector radial viene acá, desde el centro hacia afuera. Ese es el vector radial. Pero si ponen atención, aquí hay una pequeña componente de la normal que está inclinado en esa dirección.
está aquí. Es esta parte de acá. Aquí, si lo ven aquí, bien, y si no, también puede estar aquí, como quieran verlo. Es la misma cosa. Son paralelos. Se comportan igual. Los dos van en la dirección radial. Entonces, esas líneas que están aquí son partes del eje radial. Por eso yo puedo decir que tanto esta línea amarilla como esta línea de aquí son la componente radial de la fuerza normal, o sea, la normal radial. Sí, entonces sí tenemos una componente radial de la normal. Y de hecho, esta es la componente que nos ayuda a cancelar, entre comillas, a la fuerza centrífuga. Vean que la fuerza centrífuga, eso es muy importante. Yo nunca coloco aquí en las fuerzas, nunca coloco la fuerza centrífuga, jamás. ¿Por qué? Porque en realidad la fuerza centrífuga no es una fuerza ficticia, es solo cómo lo interpretamos. Pero físicamente es incorrecto, esa fuerza no existe, por eso nunca la coloco ahí. Aquí yo solo coloco fuerzas que van en dirección radial y que sean fuerzas reales. El peso, una tensión, una normal, una fricción incluso, pero en este caso no tenemos fricción. Entonces, regresando. A ver, ¿cómo encuentro yo entonces la normal radial? Ah, bueno, y primero que todo, ¿qué signo tiene la normal radial? Negativo, ¿Por qué negativa? porque va hacia el centro de la curva. Claro, va dirigido hacia adentro, hacia el centro de la curva, ¿verdad? Entonces va negativa. Entonces tengo que menos la normal radial debe ser igual a menos m por v al cuadrado entre r. Y otra vez se cancelan los negativos. Y entonces coloco la normal radial. ¿Cuánto nos dio la normal radial? Si la sacamos de aquí, otra vez con geometría. N seno de beta. Claro, tengo beta, el opuesto que sería en normal radial y la hipotenusa. Si tengo el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa, eso me forma la función seno. Si quieren, hagámoslo como por acá, por aparte también. Entonces, si usted plantea aquí seno de beta es igual a ¿qué? A la normal radial, el opuesto, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La normal. Entonces, al despejar, n por el seno de beta es nuestra normal radial. Ya lo tenemos. Entonces, n por seno de beta es la normal radial y aquí m por v al cuadrado entre el radio. Y bueno, otra vez nosotros teníamos un tangente. Aparece otro tangente en la fórmula que tenemos que demostrar. ¿Cómo hacíamos ese tangente? Dividirse en la ecuación. Claro, decimos que esta es la ecuación 1, digamos que esta es la ecuación 2. Y nuevamente vamos a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Qué dice la ecuación 2? N seno de beta es igual a m por v a la 2 entre r. Y bueno, eso dividido entre n coseno de beta es igual a ¿qué? ¿La otra? Más por elevado. Ajá, mg, el peso. Nuevamente, ya, y si ustedes quieren, quitan estos dos iguales, porque ¿para qué dos iguales si tienen la misma función? Otra vez, aquí cancelan, normal con normal. Entonces, otra vez, seno sobre coseno me da tangente. ¿Y qué obtengo aquí? Aquí hay un 1. Tengo mv al cuadrado por 1. Y abajo, ¿qué me queda? rmg. Cancelo, cancelo. Y entonces, bueno, más fácil. Tangente de beta es igual a v al cuadrado entre r por g. Esta es la ecuación que estábamos demostrando. O sea, si ustedes les piden el ángulo de peralte que necesitan, y ahí lo despejan de aquí, ¿verdad? Pero aquí tenemos que llegar. Si les pidieran beta, ¿cómo encontrarían beta?
bueno, aplican la función arco tangente, ¿verdad? Que para efectos prácticos en la cálculo es shift tangente de v al cuadrado entre rg. Con eso sacan el peralte. Y si les piden la velocidad, bueno, y parecido, nada más despeja, ¿verdad? rg por el tangente del peralte es igual a v, bueno, la raíz de eso que está ahí. Dependiendo de lo que les estén pidiendo, ¿verdad? Recuerden que beta es la inclinación. Ven qué interesante. La velocidad máxima a la que uno puede ir para que el peralte sirva depende de la raíz del radio de curvatura. Claro, eso es cierto, ¿verdad? Otra vez, si el radio de curvatura es grande, es una curva amplia, entonces usted puede ir un poco más rápido. Y también depende del tangente de beta. Y claro, tiene sentido. ¿Qué pasa si usted tiene un peralte alto o si tiene un peralte más pequeño? Si el peralte es alto, significa que la inclinación de la calle es alta. Entre más inclinada está la calle, más rápido puede ir usted, ¿verdad? Pero si usted tiene un peralte chiquitillo, una inclinación chiquitilla, entonces de ahí no puede ir tan rápido. Entonces la fórmula que nosotros encontramos, que es esta formulita de acá, sirve entonces para encontrar la rapidez máxima. Esta v que está aquí es la rapidez máxima a la que usted puede ir de forma segura, sin que salga volando, ¿verdad? Y suponiendo que no hay fricción. De hecho, de tarea les voy a dejar que hagan este mismo ejercicio, pero con la fricción. ¿Qué pasaría si hay fricción? Bueno, curiosamente tienen que hacer un poquillo más de cálculos. Solo que si hubiera fricción, nada más hay que añadirla por aquí, ¿verdad? Entonces, si queremos que el carro no derrape, no se salga, si el carro se sale, el carro tiende a irse para allá, ¿verdad? En esa dirección. Entonces, ¿en qué dirección actuaría la fricción? Para que no se salga. Al sureste. Ajá, como para acá, ¿verdad? Siempre en dirección de la superficie. Tendrían esta otra fuercilla extra. Entonces, esta de acá sería la fuerza de fricción, en este caso igual una fricción estática. Y bueno, hay que tomar en cuenta sus componentes, ¿verdad? Pero sería solo considerar eso, por si acaso. Y bueno, este ejercicio del cono es muy importante, pero igual aquí les dejé la solución. ¿Alguien ya lo vio? Bueno, ahí se los dejo. Y también les dejo este otro de tarea para que vayan practicando. ¿Comentarios? Profe, ¿Sí? yo el 9 lo intenté y no me salió. El tiempo me salió como 4,64 y no 6,2. No sé si lo podría hacer rapidillo. ¿De cuál habla? No entiendo. De este, del que estaba antes, el ejercicio 14. Este. Sí, Bueno, no lo puedo hacer rapidillo, en realidad. Pero sí, sí lo puedo hacer. Nada más, déjenme un chancecito para hacerme un café, ¿de acuerdo, chicos? Y se hacen uno ustedes también y hacemos el ejercicio, ¿les parece? sí, claro, profe. Ok, ya regreso.
Oigan, sí, que Tuanes dice por ahí Mario que nos va a regalar queque de zanahoria, ¿verdad? Ya lo estoy haciendo. Buenísimo. Ese quequito me lo regaló mi novia para el cumpleaños. De hecho, ya casi no queda. Cuando Mario nos haga el de zanahoria, nos regala un poquillo. Y bueno, ya tengo el café. Es que hoy he dormido muy poco, dormí como 3 horas nada más. Y esta semana he tenido 1.000 millones de cosas. Cosas en la familia, cosas en el hospital. De hecho, por eso les había cambiado la clase para hoy. Profe, en serio, no entiendo cómo hace usted. Tiene 3 trabajos. ¿Es así? Sí, exacto, sí, ya tengo que hacer algo porque ya no puedo. Ya no doy. ¿Cómo le da la vida? Sí, ese es el detalle, que ya no me queda tiempo para vivir, para... A mí me gusta salir a correr a veces y ya no lo estoy logrando. Y no me queda tiempo para jugar Mortal Kombat, ni para jugar FIFA, ni para ir a pasear, ni para andar en moto. Entonces, no, voy a renunciar a algo pronto y ahí después se van a dar cuenta. De feria el hospital está muy pesado porque estamos en el proceso de adquirir los nuevos aceleradores del país y son aceleradores muy nuevos con los que producimos la radiación para tratar el cáncer. Entonces es una tecnología muy novedosa y algunas cosas ya las conocíamos de los aceleradores actuales, pero estos son mucho más modernos, entonces, uy, está súper complejo todo. Y además de eso, estar pendiente de casos de pacientes, planificaciones y demás. Juega. Profe, ¿y las capacitaciones no tienen que ir a hacerlas a otro país o vienen de otro país a hacérselas o cómo? De ahí, se supone que tuve que ir a Las Vegas hace 2 semanas y a Brasil se supone que voy la otra semana, pero como todo era remoto, entonces nos dan los cursos remotos, así que me perdí los viajecillos. Sí. Sí. No, y en el momento ya cuando lleguen los aceleradores, sí vienen expertos de otros países también, para hacer validaciones en pares, digamos, internamente y externamente. Pero nosotros, bueno, yo y mis compañeros de radioterapia del San Juan tenemos que encargarnos de las mediciones y aceptaciones de los equipos, por así decirlo, internamente. Y está súper complejo todo. De hecho, quiero mimir. Estoy tan cansado ya. Pero bueno, terminemos este ejercicio. Creo que todavía me quedan unas neuronas por ahí. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, la cosa es que nosotros tenemos que encontrar, en resumen, ¿qué tenemos que encontrar, compañera? Mientras tanto, yo como que... El tiempo de una revolución del columpio si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Ok. El tiempo de una revolución. Ujú. De una revolución del columpio si el cable forma 30 grados con la vertical. Al tiempo de una revolución se le llama periodo también. Y normalmente se utiliza una T mayúscula para hablar del periodo. Pero bueno, también se puede ver de esta manera. Si ese columpio viaja a velocidad constante, la velocidad es la distancia entre el tiempo. Digamos que esta T mayúscula es el periodo. El periodo es el tiempo en completar una vuelta. Así de simple. Entonces, si yo puedo despejar de aquí, y lo puedo hacer muy fácilmente, yo tengo que el periodo, entonces es la distancia recorrida entre la velocidad que lleva el columpio. Y ya, eso es todo. ¿Cierto? Ojalá fuera así de fácil. Pero bueno, por aquí va la cosa. Entonces, la distancia que recorre el columpio en una vuelta, ¿cuánto es? Dos pi por el radio. Claro, una circunferencia, ¿verdad?
en una vuelta completa, ya se me olvidó escribir, circunferencia. ¿Y una circunferencia cuánto es? 2pi por el radio. Ese radio, a ver, esto tiene, no tiene nada. Entonces llamémosle radio R mayúscula. 2pi por R entre V. Así que ya casi tenemos el tiempo. Solo que necesitamos esta V. Y eso no es tan fácil. Pero sabemos cómo encontrar esta V. De hecho, gente, yo necesito que ustedes sepan esto. Cada vez que ustedes vean un ejercicio, en el examen o donde sea, hay una cosa que está dando vueltas, un chunche que está girando, algo que va en una curva, una montaña rusa, más lo que sea. Si algo está dando vueltas, pum, de una vez tírenle suma de fuerzas radiales. De fijo sale por ahí, de fijo. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que tenemos que usar Newton. Tenemos que encontrar esta velocidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hallar esa velocidad V. Y para hallar esa velocidad, bueno, como siempre, vamos a usar las leyes de Newton. Creo que aquí cabe todavía. Si nosotros hacemos un diagrama de fuerza sobre el columpio como siempre va a estar en el centro. Entonces aquí está el columpio. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el columpio? El peso y la detención. Sí, el peso total, ¿verdad? Que sería el peso del propio columpio más la persona que está ahí. Entonces el peso. ¿Y la otra sería cuál, perdón? La detención. Sí, la fuerza de tensión de ese cable. Ese cable tiene cierta inclinación por ahí. Entonces esta es la tensión. T vector significa tensión. No la confundamos con esta T del periodo, ¿verdad? Que sería un tiempo. Esas son las fuerzas, claro. Tenemos información. ¿Dónde está el angulillo que nos dieron? 30 grados. Ojo que nos dieron el ángulo con la vertical. Entonces significa que el angulito de aquí es de 30. Pero para que salga más fácil, usemos el ángulo que usamos siempre, que sería este de aquí. ¿Cuánto sería ese? 60. Claro, 60. Oigan, ¿los demás siguen por ahí o es un monólogo entre yo y no sé quién? ¿Quién está hablando, perdón? Desde que estoy viendo. Ah, bueno, Adrián. ¿Y quién tiene esa? ¿Qué es eso? Una vaquita, un ternerito. Andreina. Bueno, y todos los demás están ahí. Pues, se pusieron a ver Instagram y Facebook mientras yo hablo. No, profe, aquí estoy. No, profe, aquí estamos. Estamos. Qué lindos. Está bien. Ya regresó Andreina, la del ternerito. ¿Es un ternerito? ¿Qué es? ¿Una cabra? ¿Una oveja? Ah, no, creo que era la de la oveja. Oigan, vieras que cuando uno casi no duerme, cuando uno duerme muy poco por muchos días, es una sensación muy parecida a cuando una persona está medio ebria. De verdad, o sea, es tan difícil hablar, gesticular, pensar y todo lo demás. De hecho, me siento tan aturdido que seguro voy a dormir desde hoy hasta el domingo. ¿Y qué estábamos haciendo? Ya se me olvidó. Ah, sí, ya recuerdo. Entonces aplicamos la suma de fuerzas en Y. Y vean que otra vez, según la situación que estamos viendo, la idea es que esta maecilla esté dando vueltas en varios brazos horizontales, dice ahí. Pero, supuestamente, el cable siempre forma un ángulo de 30 grados. Y si el cable siempre forma 30 grados, significa que no puede modificar el ángulo. O sea, no puede modificar la altura. Así que va girando en un plano. Porque si de repente fuera más arriba o más abajo, el ángulo sería diferente, ya no sería de 30. Eso quiere decir que esta maecilla que va ahí nunca modifica su altura. Así que nuevamente, entonces suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y las fuerzas que tenemos en Y son la tensión en Y, positiva porque va para arriba, que sería como esta parte de acá, ¿verdad? Esto de aquí. Esto sería T en Y. Y el peso, ¿verdad?
peso, por supuesto, que está en Y. Tensión en Y positiva. Menos el peso igual a 0, por lo cual TY es igual al peso. ¿Y cuánto vale TY? Usando 60. Usemos el de 60. T por el seno de 60. Ajá, claro, ¿verdad? Porque TY también aparece aquí. Este es TY, como lo quieran ver. Los dos son paralelos, son la misma vara. Entonces, tengo que T por el opuesto, ajá, T por el seno de 60 es igual al peso, que el peso es mg. Y tenemos esta ecuación de aquí. Ahora, ¿qué hacemos? La suma de fuerzas radiales. Ajá, suma de fuerzas radiales. ¿Y suma de fuerzas radiales es igual a qué? Menos masa por velocidad al cuadrado entre radio. Siempre igual. Los m por v cuadrado entre el radio. ¿Y cuáles son las fuerzas radiales que tenemos? Si es que tenemos alguna. La tensión en la radial. Bueno, en X, digamos. Si vemos el dibujillo otra vez, el dibujo es importante para determinar dónde está el centro. Vean que el centro de esta cosa está como hacia la izquierda. Nosotros tenemos el diagrama de fuerzas aquí sobre el columpio. Entonces el centro está como a la izquierda. Regreso a la pizarra y entonces el centro de esta vara está por ahí en algún lugar. Este es el centro. Significa que la coordenada radial va como hacia la derecha. Entonces, ¿cómo es esta tensión radial? Negativa. Claro, ¿verdad? Va a ser negativa porque va hacia adentro. Va hacia adentro del círculo. No, mejor en amarillo porque yo tengo ese color. En amarillo. Ah, listo. Entonces, esta sería la tensión en componente radial. Va hacia adentro. Ven que va dirigida como hacia adentro del círculo, por eso va a ser negativa. Entonces, menos la tensión radial es igual a esta cosa que ya tengo aquí, menos m por v al cuadrado entre r. Otra vez los negativos se cancelan. Y la tensión radial, entonces, como ya vimos, ¿con qué función la hago? Bueno, con coseno. Coseno de 60 sería adyacente, tensión radial, sobre hipotenusa, que sería el vector puro de la tensión, ¿verdad? Voy a colocar esto en el otro lado para que cuando tengan el PDF no se enreden. Entonces, este sería el vector puro de tensión y, por supuesto, la hipotenusa sería como la magnitud de esa tensión. Entonces, coseno. T por el coseno de 60 es igual a m por v al cuadrado entre r. Si nosotros ya tuviéramos la tensión, fácilmente despejamos la velocidad de aquí, ¿verdad? Pero no tenemos esa tensión. Así que, ¿qué vamos a hacer? Otro truco matemático, el que hemos venido haciendo hace rato, ¿verdad? Digamos que esta era la ecuación número 1, y digamos que esta maesilla de acá otra vez es la ecuación número 2. Entonces, nuevamente, voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta, comentario? Buenas, yo tengo una consulta. Ajá. ¿Es válido decir que la tensión es la misma? Aquí no aplica eso. Sí, es la misma, porque es esta misma roja, esta es esta misma magnitud de aquí. Esta T de acá, sí es igual que esta T de aquí, de esta otra ecuación, son la misma, pero a pesar de que son la misma, no sé cuánto vale. Por ahora no sé. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ¿qué pasa si se despeja? Y es que usted la puede despejar de aquí, pero tampoco tiene V, andamos buscando V. Y el otro lado tampoco. Estamos en la misma vara. Tiene... no tenemos la masa. ¿O sí? No, no tenemos la masa. Así que no podemos despejarlo. Entonces, Ah, ok. otra vez tengo dos variables, pero al menos tengo dos ecuaciones. Entonces, si ustedes quieren, hacen Gauss-Jordan y todo lo demás, o meten una ecuación en otra, pero usemos el mismo método que teníamos antes, dividamos una ecuación por la otra. Entonces, la ecuación 1, ¿qué decía la 1? T por el seno de 60.
es Ajá. igual a masa por gravedad. mg. Entonces esto entre la 2, que sería t por el coseno, es igual a mv cuadrado entre r. Nuevamente, de aquí obtenemos entonces, cancelamos las tensiones, seno sobre coseno, esto me da tangente de 60, es igual a ¿qué? Bueno, se cancelan las masas. ¿Qué me queda arriba? RG entre v cuadrado, ¿cierto? Sí. Verifíquenlo todos, por favor. Esto fue que yo dibujé aquí un 1. ¿A todos les da eso? Sí. Sí, Ok, excelente. Vean que de aquí ya yo puedo despejar la velocidad. Si despejamos la velocidad, ¿cuánto les da esa velocidad? Raíz de RG dividido entre tangente de 60. Y me da la raíz de gravedad por radio por tangente 30, tangente 60. Sí, sí, la raíz de eso, ¿verdad? Eso que tenemos ahí. Y ahora tenemos todos los datos, bueno, casi todos los datos. Además, esto se ve muy chiquitillo, vamos a hacerlo al otro lado. Profe, cuando se pasa la tangente no queda el cotangente. ¿Cómo? Cuando se pasa la tangente al otro lado no queda el cotangente. No, jamás. La función inversa sería arco tangente. Pero al despejar un tangente, tal vez le podría quedar un cotangente, si fuera el caso, pero no un arco. Eso es una función inversa completamente diferente. De Sí, ya hecho, vi. nada más bien la tangente 60 pasa a dividir. Dividir entre tangente de 60 sí es lo mismo que multiplicar por el cotangente de 60. Pero no nos compliquemos, sigamos usando tangente. Entonces tengo que V es igual a ¿qué? La raíz de ¿qué? Viendo esa barra rápido, RG entre tan de 60. Tenemos el radio. Ahí es No donde yo por me completo. confundí. Se saca con trigonometría. Sí, claro, el radio, ¿verdad? Sería el radio total de giro. El radio total de giro sería estos 3 metros obvios más este pedacillo de aquí. Y este pedacillo de aquí sale fácil porque tenemos el ángulo y esta hipotenusa, ¿verdad? Sería 2,5. O sea, tenemos esta parte de acá. Aquí es como la línea vertical, digamos. Tenemos el ángulo. Este es el ángulo de 60. ¿Cuál? De 30. Ah, sí, De 30. es el de la vertical, excelente. Este es el de 30. Y de ahí yo ando buscando esta parte de aquí. Esta parte de acá es como, no sé, como mi X, digamos. Porque este R que nosotros andamos buscando son, otra vez, repito, a ver, estos 3 metros que se ven aquí, ¿verdad? Más este pedacito de acá. Ese sería el radio total de giro. ¿Les queda claro eso, sí? Ah, compañera, ¿cómo era que se llama? Sí, profe. María Jesús, sí. Mire, eso sí. Ok. Lo que me había confundido es que como el centro uno lo agarra como a partir de los 3 metros, no sabía si era todo o Ah, no. sí. Sí, sí, el centro es el puro centro del eje de rotación. Y el eje de rotación está aquí, entonces el centro está aquí también. Ok, Entonces, ese radio total de giro son estos 3 metros más este pedazo. Y este pedazo es como una X, digamos. Y esa X sí sale fácil, ¿verdad? ¿Cuánto vale este? 5 metros. sí. Ok, entonces, ¿cuánto vale X? Si usted aplica el 2,5. seno de 30, es igual al cateto opuesto, X sobre hipotenusa, 5. Entonces, de ahí 5 por el seno de 30 es igual a X. ¿X es igual a cuánto? 2,5. Sí. Entonces, de ahí R, ¿cuánto sería R? 5,5. Eran los 3 de antes, 3
más X, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da V? La raíz de 3 más X, que 3 más X es 5,5 metros. Entonces, 5,5 por 9,8 entre tan de 60. Entonces, ¿cuánto da V? 5,58. ¿A todos les da eso? 5,6 metros sobre segundo. Bueno, con 3 cifras. 5,58. Ok. Y recuerden que el periodo que andamos buscando era igual a ¿qué? 2 pi por r, bueno, sí, Sí. el tiempo Entre era V. 2 pi por r dividido entre la velocidad. Entonces, 2pi por R. ¿Este R cuánto es? 5,58. Ah, no. Sí, 5,5. 5,5. Sí, la velocidad sí. 5,58. 5,50. Entonces, ¿cuánto da el tiempo? $6,19. ¿A todos les da? 6,19. ¿A todos? Ok. Y la respuesta es 6, sí, sí, está bien. ¿Preguntas, comentarios? Profe, Ajá. ¿por qué fue que cambió ahí en el periodo la V por la frecuencia? ¿Cuál frecuencia? Bueno, es que el periodo es 1 entre frecuencia, pero la cambié por velocidad. Chicos, una pregunta, perdón. Es que yo tengo otros grupos y a veces me desfaso. Ya yo les hablé de frecuencia y de periodo a ustedes. ¿Sí o no? Ese que yo digo venía en una diapositiva anterior de Ok, movimiento entonces, circular. sí les hablé de frecuencia y de periodo, entonces. Sí, Ok, bueno, sí. Si usted quiere, o sea, el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y viceversa. Pero aquí yo ni siquiera estoy utilizando esto. Porque por definición, yo les dije que el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y yo lo que hice desde el inicio fue decirles, bueno, una vuelta es una revolución. La velocidad es distancia entre tiempo. Ese tiempo sería el periodo, porque es el tiempo en dar una vuelta. Esta distancia les dije que es 2pi por r, la circunferencia. Y esta t es el tiempo en dar una circunferencia, pero por definición el tiempo en dar una vuelta completa es lo mismo que el periodo. Solo que nunca utilicé la frecuencia. Utilicé esta fórmula, velocidad es distancia entre tiempo. Y de ahí despejé la t. 2pi por r entre v. ¿Lo vio? ok, sí, es que pensé que solo había hecho otra cosa y había sustituido la frecuencia, pero ya vi que era por distancia entre velocidad. Sí, sí, de hecho. Entre tiempo, sí. ¿Qué fuera? ¿Que no vio lo que hicimos al inicio? No, no lo vi, no estaba. Ah, ok, con razón. Sí, sí, aquí lo habíamos hecho desde el inicio. Velocidad constante, distancia entre tiempo. Y listo. ¿Preguntas, comentarios? ¿O ya estamos bien? Bueno, Yo chicos, creo que está bien, profe. Gracias. Los bien. mucho gusto. Cuídense, buenas noches. Igualmente. Chao, Muy profe. claro, muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Luego, profe, gracias. Chaito, con gusto.